Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los objetivos educativos, las competencias y cómo se estructuran utilizando algo que se llama taxonomía de Bloom. Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Si alguna vez te has preguntado cómo se establecen las metas de aprendizaje y cómo se asegura un aprendizaje profundo, pues este episodio es para ti. Exacto. ¿Sabías que existe un marco que clasifica los objetivos de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad? De verdad. Sí, desde simplemente recordar hechos hasta crear algo completamente nuevo. Es fascinante. Estos conceptos que a veces suenan a jerga educativa en realidad son la base de cómo aprendemos y nos desarrollamos a lo largo de la vida. Totalmente. Bueno, para empezar, ¿qué es exactamente un objetivo educativo? ¿Y en qué se diferencia de una competencia? Un objetivo educativo es como un blanco al que apuntamos en el proceso de aprendizaje. Describe lo que un estudiante debe ser capaz de hacer después de una lección o un curso. Ya veo, Es un paso medible hacia una meta más amplia. entiendo. Para que un objetivo sea efectivo, debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y estar ligado a un plazo de tiempo. O sea, no se trata solo de querer aprender algo vagamente, sino de dividirlo en pasos concretos, Exacto. alcanzables. ¿Y cómo encaja una competencia en este esquema? Las competencias son más holísticas, van más allá del conocimiento y las habilidades, abarcan actitudes, valores y la capacidad de aplicar lo aprendido en diferentes situaciones, no solo repetir datos en un examen. Es como la diferencia entre saber algo y ser capaz de usarlo en el mundo real. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El mundo actual exige personas adaptables y con pensamiento crítico. Claro. Las competencias se centran en desarrollar esas habilidades cruciales, preparando a los estudiantes para un mundo en constante cambio. En nuestro material fuente se menciona un ejemplo que me llamó la atención. Hablan de un objetivo específico, como los estudiantes identificarán la idea principal en un texto narrativo breve versus una competencia más amplia como comunicar ideas y sentimientos de manera efectiva, tanto en contextos orales como escritos. Interesante. Uno es una habilidad específica, el otro se trata de aplicar esa habilidad en una variedad de situaciones. Esa es una ilustración perfecta. Ahora, agreguemos otra capa a esto. La taxonomía de Bloom. Sí, el marco que mencioné antes para clasificar los objetivos de aprendizaje por complejidad. Cuéntame más, ¿cómo encaja la taxonomía de Bloom en todo esto? La taxonomía de Bloom nos proporciona un marco para comprender los diferentes niveles de habilidades cognitivas que intervienen en el aprendizaje. Ayuda a los educadores a estructurar los objetivos y las actividades para garantizar que los estudiantes progresen a través de esos niveles, desde la simple memorización hasta el pensamiento de orden superior. Entiendo la idea general, pero necesito profundizar más. ¿Cuáles son esos diferentes niveles dentro de la taxonomía de Bloom? Bueno, primero hay que saber que la taxonomía de Bloom no se trata solo del dominio cognitivo, es decir, las habilidades de pensamiento. También incluye el dominio afectivo, que se ocupa de las emociones y actitudes, y el dominio psicomotor, que se centra en las habilidades físicas. Así que no se trata solo de lo que sabes, sino también de cómo te sientes y lo que puedes hacer físicamente. Es bastante completo. En efecto. Pero centrémonos en el dominio cognitivo por ahora, ya que es el que se usa con más frecuencia al diseñar objetivos educativos. La taxonomía de Bloom, revisada, identifica 6 niveles dentro del dominio cognitivo: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Ah, de acuerdo. Guíame a través de esos niveles. Recordar parece bastante sencillo, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué significa realmente comprender, aplicar, analizar, etcétera? Recordar es exactamente lo que parece. Recordar hechos y conceptos básicos es la base. Comprender va un paso más allá. Se trata de interpretar la información, explicarla con tus propias palabras y establecer conexiones. Entonces, recordar es como saber las fechas de un evento histórico, mientras que comprender es ser capaz de explicar la importancia de ese evento y su impacto en la historia. Lo has captado. Ahora, aplicar es donde tomas esa comprensión y la usas para resolver problemas o completar tareas. Se trata de transferir el conocimiento de un contexto a otro. Entonces, en lugar de simplemente memorizar una fórmula matemática, aplicar significa ser capaz de usar esta fórmula para resolver un problema del mundo real. Precisamente. Y luego pasamos a las habilidades de pensamiento de orden superior. Analizar implica descomponer la información en sus partes componentes, examinar esas partes y averiguar cómo se relacionan entre sí. Entonces, analizar es como desmontar una máquina compleja para entender cómo cada parte contribuye a su función general. Una gran analogía. Lo siguiente es evaluar. Este nivel implica emitir juicios basados en criterios y evidencias. Se trata de pensar críticamente y formarse opiniones informadas. Si analizar es desmontar la máquina, evaluar es juzgar si la máquina está bien diseñada y funciona eficazmente. Exacto. Y finalmente llegamos a la cima del dominio cognitivo.
crear. Aquí es donde generas nuevas ideas, productos o soluciones. Se trata de innovación y de poner en práctica todas esas habilidades de nivel inferior de una manera verdaderamente original. Crear es como diseñar una máquina completamente nueva que resuelva un problema de una manera única, utilizando todos los conocimientos y habilidades adquiridos en los niveles anteriores. Eso es bastante impresionante. Lo es. Y lo realmente asombroso es cómo estos diferentes niveles de la taxonomía de Bloom se pueden utilizar para elaborar objetivos educativos que guíen a los estudiantes hacia el desarrollo de competencias esenciales. Entonces, ¿cómo funcionan juntos los objetivos, las competencias y la taxonomía de Bloom en un aula real? Los profesores se sientan con la taxonomía de Bloom en la mano diciendo, vale, para esta lección voy a apuntar al nivel de analizar. Bueno, tal vez no explícitamente, pero un buen profesor utilizará intuitivamente la taxonomía de Bloom para estructurar sus clases y evaluaciones. Diseñarán objetivos que se dirijan a diferentes niveles de pensamiento, asegurando que los estudiantes se sientan desafiados y comprometidos en cada etapa del proceso de aprendizaje. Entonces los objetivos son como las piezas individuales de rompecabezas, las competencias son el rompecabezas completo y la taxonomía de Bloom es la guía que te ayuda a unir las piezas de manera significativa. Esa es una excelente manera de decirlo, y recordemos que los métodos de evaluación pueden adaptarse para evaluar objetivos específicos y medir el desarrollo general de las competencias. Todo está conectado. Esto me recuerda a otro ejemplo de nuestro material fuente. Hablaban de como un objetivo como los estudiantes compararán y contrastarán diferentes fuentes de información. Apunta claramente al nivel de analizar de la taxonomía de Bloom, lo que contribuye a la competencia más amplia de pensamiento crítico y toma de decisiones informada. Es como ver el marco en acción. Exactamente. Y esa es la belleza de este marco de trabajo. Al comprender estos conceptos, no solo podemos aprender de manera más efectiva, sino que también podemos apreciar la intención detrás de una buena enseñanza y un buen diseño curricular. Se trata de crear experiencias de aprendizaje que sean atractivas, desafiantes y que en última instancia conduzcan a habilidades significativas y transferibles. Es fascinante ver cómo la taxonomía de Bloom se puede aplicar a diversas materias, no solo a la historia. Por ejemplo, en una clase de ciencias, recordar podría implicar memorizar las partes de una célula, Claro. mientras que crear podría implicar diseñar un experimento para probar una hipótesis. Absolutamente. Y en una clase de arte, comprender podría implicar analizar la composición de una pintura famosa, mientras que crear podría implicar usar esos mismos principios para crear una obra de arte original. Parece que la taxonomía de Bloom proporciona un lenguaje universal Sí. para escribir los diferentes niveles de aprendizaje en Claro. todas las disciplinas. Me parece. Es una excelente manera de verlo. Es una herramienta versátil que los educadores pueden usar para diseñar experiencias de aprendizaje efectivas, así como para crear evaluaciones significativas. Y no es solo para profesores. No. Los estudiantes también pueden beneficiarse de comprender la taxonomía de Bloom. ¿En qué sentido? ¿Qué pueden ganar los estudiantes al comprender la taxonomía de Bloom? Bueno, para empezar, puede ayudarles a identificar sus propias fortalezas y debilidades como aprendices. Eres bueno para recordar hechos, pero te cuesta aplicar el conocimiento. O eres un pensador creativo que a veces pasa por alto los detalles fundamentales. Es un punto interesante. Al comprender los diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, podemos ser más conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje y concentrarnos en las áreas que necesitamos mejorar. Exactamente. Y también puede ayudar a abordar los materiales de aprendizaje de manera más estratégica. Ya, bien. Cuando te encuentres con un nuevo concepto, puedes hacerte preguntas inspiradas en Bloom para profundizar tu comprensión. Preguntas como, ¿cuáles son los datos clave que necesito recordar? ¿Cómo puedo explicar este concepto con mis propias palabras? ¿Puedo aplicar este conocimiento a una situación del mundo real? Exacto. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este enfoque? Correcto. Al interactuar con el material en diferentes niveles de la taxonomía de Bloom, no solo estás absorbiendo información pasivamente, sino que la estás procesando activamente, estableciendo conexiones y construyendo una comprensión más profunda. Pensando bien, puedo ver cómo algunas de las actividades de aprendizaje más atractivas y memorables que he tenido fueron aquellas que me desafiaron a analizar, evaluar y crear, no solo a recordar. Y eso es lo que hace que el aprendizaje sea realmente gratificante. Cuando no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de desarrollar las habilidades para pensar críticamente, resolver problemas y tomar decisiones informadas.